Cristovisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión. Esto es análisis y opinión al alcance de su mano. Hemos venido promocionando el Debates de hoy desde esta semana y queremos tocar dos temas. Vamos a ver si nos alcanza con dos o abarcamos el primero. El primer tema es la renuncia del presidente Uribe a su curul en el Senado. Hoy, digo parece porque no hay una voz oficial desde el Congreso que diga que radicó ya la carta de renuncia. En el día de ayer no la había presentado, no la había radicado, pero ya parece que es un hecho. Renuncia. Bueno, viene ahora la plenaria del Senado para decidir si le acepta o no la renuncia a Álvaro Uribe, la plenaria del Senado, como senador de la República. Punto uno que queremos tratar, todo ese tema que hay alrededor, quién quedaría el líder del Centro Democrático, hay manipulación de testigos, hay un complot, un montaje de la agencia de inteligencia británica MI6, tenemos tema, hay mucha tela para cortar a este respecto. Y otro tema que repito, si nos alcanza el tiempo, trataremos, los nuevos ministros del presidente electo Iván Duque. ¿Qué les parece? Bien, estamos en los siguientes operadores de televisión a nivel nacional. En DirecTV, en el 353, en ETV, en el número 807, en Claro, en el número 903 y en Tigo Une, en el 149. Tigo Une 149 desde hace un mes. Cobertura total en Antioquia y el eje cafetero, Medellín, Pereira, Armenia, Manizales, Caldas, Quindío y Risaralda. Comienzo presentando nuestros panelistas de esta noche. María Andrea Nieto. María Andrea, ¿qué tal? Un gusto tenerla acá. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá compartiendo con esta mesa de trabajo esta noche. Muy bien, María Andrea es economista, historiadora y columnista del Nuevo Siglo. ¿Cuál es la columna en el Nuevo Siglo? ¿Cómo se llama? No tiene nombre, nunca ha tenido nombre. De hecho, yo llevo 12 años escribiendo y siempre llevo 12 años pensando cómo ponerle, pero sale todos los lunes. Y temas variados, ¿no? Temas variados, Porque temas de mucho seguido, tema sí, de mujer, mucho tema de crianzas, de niños y obviamente todo el tema político también. Y ahora últimamente temas sobre todo de anticorrupción. Muy bien. María Andrea estuvo una exposición grande el año pasado. Ella fue directora nacional del SENA y destapó unos casos de corrupción increíbles. Sin embargo, nos estaba contando ahora, hace unos minutos antes de empezar el programa, que no ha pasado prácticamente nada. ¿No es así? No, nada, no ha pasado nada, las investigaciones están quietas, solamente se ha alcanzado a tocar un tema por parte de la Procuraduría, a pesar de que tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría se presentaron más de 5.000 folios de pruebas que demostraban cómo, al menos en la parte de infraestructura, 280.000 millones de pesos del SENA estaban en riesgo. Y adicional a eso, el faltante para completar no solamente las obras de infraestructura, sino todo lo que significa el mobiliario y la dotación técnica del SENA. Pero el problema es que la Comisión de Empalme ha ido encontrando que la posibilidad de no financiación del SENA en 15 años es muy alta, hay un riesgo muy importante. Además, y este gobierno va a tener que tomar medidas de mucha fortaleza para poder tener esa entidad que atiende a 1.200.000 aprendices en todo el territorio colombiano y 4 millones de colombianos a través de todos los procesos de formación. Y es que la labor del SENA es bellísima, impresionante. Son 61 años ya de trabajo. No, es que ha formado, déjeme darle un caso concreto, aquí tenemos en Cristovisión practicantes SENA. Claro. Y son de una preparación, de una contrato forma... de aprendizaje, lo cual me alegra mucho. Sí, tenemos varios, no uno, varios. Muy bien. ¿Eso fue idea suya? No, el contrato de aprendizaje. Es que el SENA tiene un modelo de formación que se llama la formación dual. La formación dual es mitad en los centros de formación y la otra mitad en la vida real. Entonces, la formación dual lo que hace es que el empresario le termine de brindar la formación técnica al aprendiz en la vida real. Bien, lo hacen muy bien. María Andrea, ¿dónde estudió Economía e Historia? En los Andes. En los Andes.
No, con esta hoja de vida puede ser ministra de Duque. Sí, cumple todas las características que ha nombrado, de los ministros que ha nombrado Duque. Posee una especialización en gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado, ya dije lo de directora del SENA, trabajó en el Ministerio de Comercio Exterior, fue edil de Usaquén, catedrática universitaria, ¿actualmente? No, hice 7 años de docencia en la Sergio Arboleda. ¿Y con ganas de pronto de lanzarse Sí, consejo? Claro. De pronto, no, ¿de lanzarme a qué? ¿Concejal de Bogotá? No. ¿Ni hablar? No, por ahora estoy limpiando todavía las heridas de todo lo que pasó. Sí, fue duro, sí señor, fue duro. Pero bien, muy valiente en su momento se le reconoció y lo reconocemos hoy también. Gracias, La felicitamos. Muchas gracias. Además se enfrentó al del computador. Y al del computador. Al del computador en presidencia. Bien, a mi derecha, el doctor Rubén Sánchez. Doctor, ¿cómo ha estado? Buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Un gusto tenerlo aquí en Usted muy amable. Debates Cristovisión. Gracias. Él es profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. ¿Cuánto lleva en el Rosario? Voy para 18 años ya, en el 2000. Politólogo del Instituto de Ciencias Políticas de París. Sí, señor. También sociólogo de la Universidad París 8. ¿Por qué 8? Porque en París cada universidad tiene su propia especialización, y un poco en orden de antigüedad también. Entonces París 1, la más antigua, Sorbona, Panteón, y así se van numerando. Creo que en París 12 ya. Sí. París 12. Ah, ya van en París 12. París 12, sí. Bueno. ¿Cómo es? Bienvenue. 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 Oui, monsieur. Bienvenue, monsieur. Voilà, merci. Bien. Doctor en Economía también de la Universidad de París 8 y, bien, profesor en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Doctor Sánchez, un gusto tenerlo aquí entre nosotros. Soy muy amable. Bien, también está con nosotros Rodrigo Pombo. ¿Qué tal, Yo, Rodrigo? Daniel, ¿qué más? Un Buenas gusto noches. tenerlo Pues el acá. gusto, como siempre, es mío. Uno de los panelistas hoy más escuchados en los distintos programas de opinión que hay en Colombia. tampoco, pero creo que eso es muy No generoso, sea no. tan modesto. No lo oyen voces RCN, Hora El 20. codo más escuchado, sí, porque somos muy poquitos. En eso sí podríamos coincidir, pero No, la lista es larga, semana en vivo, y bueno, y debates Cristovisión. Sí, ¿dónde está que Cristovisión? Sí. Abogado, escritor, columnista del Nuevo Siglo, pero la columna del sí tiene nombre. Esquina azul. La esquina azul. No es de fútbol ni de millonarios. Pero quisiera hacerlo, lo que pasa es que no sé, pero obviamente hay que ser de millos, naturalmente. Sí, eso es consustancial a Cuidado. la dignidad humana. Porque el doctor es hincha del de Santa París Saint-Germain. No tengo ninguna afición por el fútbol, ¿no? Bueno, en caso de dudas, de millos, que a uno divinamente. No, yo le tiro más al rojo. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, Rodrigo es abogado con maestría en política, escritor, ha seguido de cerca las principales doctrinas políticas y los grandes textos universales, profesor universitario, edil también de Bogotá y litiga en Derecho Administrativo y Constitucional, y un profundo conocedor de lo que está pasando actualmente en el ámbito político en los últimos años en Colombia. Y frente a Rodrigo se encuentra David Murillo, el joven de la mesa. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias. por Un la gusto invitación. tenerlo acá. Gracias. David es abogado, docente investigador en Derecho Público de la Universidad Libre. Lleva 7 años en la Universidad Libre. ¿Qué materias da en la Libre? Constitucional y jurisprudencia. Muy bien, tiene una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Burdeos, en Francia, y está haciendo un doctorado. Sí. ¿En dónde el doctorado? También en Burdeos. Ah, también en Burdeos. Sí. Muy bien. ¿Candidato a doctor actualmente? Sí, ya este año terminamos. Bien. David, consultor e investigador en temas de Derecho Constitucional, actualidad política y Derecho Internacional. Tenemos una pregunta. Pues si quieren comenzamos por ahí. Y la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que hay un montaje por parte del gobierno para acusar al presidente Uribe por la manipulación de testigos? Y puede participar de la siguiente manera, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. A ver, doña Laura, organicémonos. En Facebook, Canal Cristovisión TV. En Twitter,
@Cristovisión. En Instagram, @Canal Cristovisión. O puede llamar al 747-0710, opción 1. María Andrea, su opinión de esta pregunta. Bueno, de tanto calificarlo como un montaje es muy fuerte, pero digamos que se podría analizar varios temas dentro digamos como del escenario. Y es la primera pregunta que sale de todo esto es ¿por qué justo en este momento? Es decir, dentro de los tiempos que dan las investigaciones, además vale la pena decir que ahora todo el mundo tiene 300 horas de grabación todo el tiempo, ¿no? Ah, sí. Ahora ya salió Sí, que todo el mundo sí, tiene sí, 300 sí, horas sí, de sí, grabación, sí, sí. entonces es una cosa maravillosa pues que esté funcionando así de rápido el Hágame- seguimiento. Hágame el favor. Entonces sí llama mucho la atención ese tiempo tan justo en tanto que en 10 días, en 11 días, 12 días se posiciona el presidente Duque y sale digamos, este llamado al presidente Uribe con además una connotación bien interesante de una respuesta ayer de Santos que dice, entre chiste y chanza, la agencia de James Bond no está acá en Colombia. Yo Sí, hoy ponía, sí, menospreciando sí, como, pero a ver la qué situación. les pasa, por favor, Sí, ¿no? sí, Inmediatamente como tratando de decir que no. Yo como ya aprendí, digamos, por lo menos de este gobierno, que cuando dicen una cosa en realidad quieren decir otra, pues precisamente hoy en el transcurso del día salieron varias informaciones a través de las cuales el gobierno nacional, a través del presidente, del vicepresidente, reconoce que efectivamente la MI6 sí ha estado funcionando en Colombia y que hay un sistema de cooperación. Ahora, evidentemente uno no puede decir que esa cooperación que esté a través de un convenio sea justo para hacer un montaje o para hacer, digamos, esas grabaciones. Pero la pregunta que a mí me surge después de oír, digamos, como todas esas cosas que están pasando es ¿por qué Iván Cepeda fue 21 veces a la cárcel a visitar a Monsalve? ¿Cómo le llega a Monsalve el reloj ese que supuestamente le sirvió para tomar grabaciones? Está permitido en una cárcel tener un reloj para grabar y luego él cómo le hace llevar eso a la Corte para que la Corte, dentro de las 300 horas que tiene, le sume otro poquito de seguimiento a través de lo que grabó Monsalve en el reloj. Hay muchas cosas que parecerían no cuadrar, sobre todo en los tiempos. Yo no sé, como dijo el hijo del senador y expresidente Uribe, si este será el último regalo de Santos para el país. En términos no tanto como de una revancha personal, sino adicional a eso, en profundizar la polarización en la que se encuentra Colombia. Esa polarización que a mí me parece que no genera para nada un ambiente positivo y que sí nos pone en el borde en el que cuando en las películas está todo el mundo apuntando con un rifle al bando opuesto y hay tanta tensión que de repente alguien comete un error y se viene una catástrofe. Entonces, cuando pasa esto, inmediatamente uno se pone a observar en las voces de la izquierda, se levantan las barras y gritan ¡sí, a la cárcel! Sí. Si hubiera pasado al revés, si hubiera sido alguien de la izquierda quien estuviera en esta situación, ¿qué nos estarían diciendo? Que se va a acabar el acuerdo de paz, que ya viene la guerra, que ahora sí este es el fin del mundo. Entonces hay un nivel de polarización muy grande que cada cosa que pasa exacerba más los ánimos y no nos conduce a construir el país que todos queremos. ¿Y cuál es el país que todos queremos? Pues un país en donde podamos convivir, en donde podamos estar, en donde podamos respetarnos los unos a los otros. Yo no sé si será montaje, pero sí me parece mucha coincidencia. Doctor Sánchez. Bueno, hay coincidencias, pero creo que estamos en el mar de las especulaciones. El problema al que se refiere la Corte, y en Colombia hay separación de poderes, luego no podemos decir que es un montaje del gobierno, que es el Ejecutivo, sino la Corte, arranca en 2012. Además, el presidente Uribe tiene 178 investigaciones en el Congreso. Y este tema de los falsos testigos se viene tratando desde hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo con usted en el problema de los tiempos, eso tenemos sospechas. El asunto del MI6, por favor, tengamos algo de respeto con los homólogos, como los llaman los de la seguridad. No creo que la Gran Bretaña esté interesada en estos juegos politiqueros colombianos. Además, no solamente el MI6 está en Colombia, están los franceses, está el Mossad, están los españoles, están los italianos. Colombia está plagado, los americanos, por supuesto. Colombia está plagado de espías
provenientes de otros países que asesoran y están presentes estudiando la situación del país. Ahora, yo no creo que el MI6 se ponga a dar un reloj de mala calidad porque, según han dicho, tanto el sonido como la imagen es pésima y son relojes que se pueden comprar por internet, que no tiene mayor problema. El segundo punto es que no es nada nuevo. En las cárceles colombianas todos los bandidos tienen celulares, compran cosas, venden cosas. Aquí yo lo que hay que criticar un poquito es la seguridad del IMPEC en las cárceles que permiten que todo esto suceda. Estoy de acuerdo con usted en que esto lo que hace es agudizar la polarización del país. Y eso va en contravía de lo que quisiéramos muchos colombianos, de que haya reconciliación, que nos digamos las verdades, que dejemos de ser tan agresivos. Yo creo que parte del problema en Colombia es el extremo de vulgaridad al que hemos llegado para tratar asuntos públicos. Yo normalmente no entro en las redes porque me ofusca ese lenguaje tan vulgar, soez y malintencionado de los que se la pasan ahí escribiendo en Facebook y en Twitter y ese tipo de cosas. Pero creo que hay que bajarle los ánimos a este tipo de cosas. Tenemos unos problemas muy grandes en el país, tenemos una situación muy compleja y no es precisamente atizando este tipo de problemas. Lo segundo, la Corte llama que unas declaraciones. Eso lo puede hacer usted, lo puede hacer yo cuando nos llaman. O sea, no hay que hacer tanto escándalo. No están enjuiciando a nadie, no están acusando a nadie. ¿Sí? Ahora, llevar ese escándalo al nivel de opinión pública, con un manejo tan soez, es aliviantar los ánimos. Perdóneme, para mí eso es como decir, usted no sabe quién soy yo. Ese temita hay que dejarlo de un lado. Todos los ciudadanos colombianos tenemos derechos y deberes. Y si nos llaman a hacer una declaración, pues nada tememos, pues nada debemos. Vamos y explicamos. Y no tenemos por qué andar haciendo escándalos en los medios, en Twitter. ¿No? A mí me pareció terrible, pues, que esa sesión última del Congreso, eso fue un espectáculo. No estoy hablando de las nalgas de Antanas Mocos, que eso es lo de menos. No estoy hablando de ese respeto de los senadores, porque el presidente del Senado que está dando su último discurso, me parece que hemos llegado a unos grados de vulgaridad en el país. Pero no es primera vez. Eso no, de estar la Nacional ya lo pasó. hablando por teléfono, chateando. Sí, por eso no. Mire, a mí me invitaron una vez a la Comisión Primera hace mucho tiempo, cuando era profesor en los Andes, a tratar un tema de partidos políticos. Te me dicen, no sé para qué invitaron. No sé para qué. Me parece una vulgaridad que mientras yo, en esa época no había celulares todavía. Mientras yo estoy tratando de explicar algo a ustedes, conversando, mascando chicle, hablándose de políticas de papel, ¿no? Eso no es posible. En una democracia eso es inaceptable. Sí, creo que todos los ciudadanos merecemos respeto y debemos respeto a las instituciones. Yo creo que lo que está en juego aquí, y es algo que yo siempre abogo en mis declaraciones públicas, es no solamente la defensa, sino el fortalecimiento de las instituciones. Creo que este tipo de actitudes lo que hacen es socavar la institucionalidad del país, desprestigiando unos cuerpos que tienen mil problemas, por supuesto, pero más allá de las personas creo que hay que defender lo institucional. Ahora, el problema es que en el país ya todo está pervertido, los partidos políticos están pervertidos, la justicia está pervertida, la economía está pervertida, el gobierno está pervertido, ¿no? Y eso hay que ponerle coto. Doctor Rodrigo. Bueno, digamos que para calificar de montaje y además imputárselo al gobierno nacional, sea cualquiera que sea, me parece que es un poco fuerte y ameritaría conocer cuando menos el expediente. Yo no lo conozco, Daniel, con lo cual no quisiera entrar a elevar esos juicios de valor tan categóricos. Ahora bien, lo que acabo de decir no me desdice lo que viene a continuación y es un análisis un poco transversal de la situación. La primera consideración de tipo histórico objetiva, por además es una historia muy reciente, es que el gran, entre comillas, partido político del presidente Uribe ha sido la Corte Suprema de Justicia. Muchas veces con razón, muchas otras sin razón. Y la politización de la justicia y la judicialización de la política son unos temas insoslayables y bastante graves. Con lo cual, me parece que cuando el expresidente Uribe, quien por demás ha destapado escándalos en la administración de justicia, tan sonoros y tan profundos como el cartel de la toga y tantos otros, de tiempo atrás, es decir, como presidente, como senador y ahora como ex senador, si le aceptan la renuncia, pues me parece que hay que ponerles atención, ponerles bolas. Y me parece también que en últimas
esta disputa interinstitucional pues tiene de alguna manera, es como es que dicen pues en la plaza pública, es una pelea de tigre bravo contra burro amarrado, ¿no? Y es que este señor ya dejó de ser expresidente, va a dejar de ser senador, mientras que la Corte Suprema, en tanto que institución, sigue ahí, con muchos poderes. En lo que yo sí tendría que tomar cierta distancia con el profesor Rubén es en lo siguiente, por claridad conceptual con la teleaudiencia, es que una indagatoria no es una versión libre, una indagatoria no es un llamado a rendir testimonio. Una indagatoria es una etapa procesal de derecho penal en donde fundadamente o supuestamente fundadamente se llama a alguien a decirle, rinda usted su versión en su condición, lo que antes se llamaba, ahora parece sacrílego, pero es muy diciente, en su condición de reo de la justicia. De tal manera, doctor Rubén, que ahí sí me toca, digamos, tomar cierta distancia, porque decir que cualquiera puede estar llamado a una indagatoria es tanto como decir a nadie se le niega un procesito penal. Y eso es muy grave, porque es que cuando la Administración de Justicia opera, y opera a través nada más ni nada menos que la Corte Suprema de Justicia, debe tener fundadísimas razones. Concluyo diciendo que en ese orden de ideas la intervención del presidente electo Iván Duque en compañía de la doctora Marta Lucía me pareció fantástica, porque sin desconocer la lealtad por su coequipero, su copartidario, su mentor Álvaro Uribe Vélez, respaldó igualmente la institucionalidad del país. Y eso me parece muy importante. No hubo el más mínimo gesto de descontrol, de descortesía, ni personal ni institucional. Y eso brinda garantías. Yo creo que eso es un mensaje de nuevos tiempos y es un mensaje de una nueva ola con un sello generacional muy profundo en donde se le está diciendo a la nación esa vulgaridad a la que hace alusión el profesor Rubén, pues debe ser olvidada y sepultada y requete sepultada. Hay que respetar las instituciones, no obstante lo cual yo creo, dice el presidente Iván Duque, yo creo en la honorabilidad, en la rectitud y en la presunción de inocencia del doctor Álvaro Uribe Vélez. Me parece que ese es el tono adecuado. Me parece que esos son los nuevos tiempos. Me parece que un jefe de Estado no puede hacer, como hacía el doctor Juan Manuel Santos, catalogar a los de la oposición de mentirosos, de tráfugas. A nosotros nos dijo terratenientes del odio, amantes de la guerra y un larguísimo prontuario, simplemente por oponernos democráticamente y con unos argumentos eminentemente constitucionales a su famoso referendo y a su famoso acuerdo en La Habana. Creo que eso es una buena noticia dentro de las malas noticias que se ven, y es un nuevo talante, es una nueva forma de ver y hacer política, respetando las instituciones, pero sin deslealtades y sin eufemismos, falsos eufemismos frente a sus copartidarios y sus amigos de gobierno. Y eso a mí me parece muy bien, eso ubica la ideología política, eso ubica a los electores, eso ubica al ciudadano del común, pero respetando siempre la institucionalidad. ¿Hubo montaje? Yo no creo. Vuelvo y le digo, no califico porque es muy fuerte, es que montaje es una expresión muy fuerte, y imputársela al gobierno nacional, y eso que yo soy oposición, o sea, si yo tuviera indicios siquiera estaría dándole durísimo a Santos y eso me encanta, pero no, pero tengo que salir a defenderlo diciendo, mire, yo no creo que Santos chuse, yo no creo que Santos sea pues un tipo que está... Ni hable con el MI6. Yo no sé ni qué es el MI6, no le he parado muchas bolas porque no hace parte de mi conocimiento ni académico ni profesional. Entonces yo no quiero inducir error a su teleaudiencia, Daniel. El tema es que pues uno tiene que autocontrolarse. La moderación es clave. Y yo como oposición no puedo ir imputándole a estas señores es que acá hay un montaje. No tengo la más mínima idea. Me tiendo a inclinar pues por las condiciones morales del doctor Santos, que eso no sería extraño, pero no tengo el más mínimo indicio para decirlo esta noche. David. Bueno, yo sí me adhiero un poco a la postura del profesor Rubén. En verdad, pensar que hay un montaje y por parte del gobierno... Usted lo descarta. Es desconocer una institucionalidad. Es decir, es pensar que en Colombia no hay división de poderes. Y eso sería muy grave. Y de hecho, nosotros hemos visto la independencia que ha tenido la Corte Suprema en sus investigaciones. Y esa independencia hoy se hace evidente cuando, por ejemplo, llama a indagatoria al senador Uribe. Entonces yo no considero de tajo que pueda existir un montaje.
Pero sí me parece peligroso cuestionarnos al respecto porque es poner en tela de juicio la institucionalidad, la división de poderes, y eso me parece bastante desatinado, a mi juicio. Por otro lado, Lo regañaron, esa pregunta hindú. por otro lado, sí considero que hay que creer en la legitimidad de las instituciones, hay que creer en la Corte Suprema, y evidentemente si la Corte Suprema solicita una indagatoria al senador Uribe hasta hoy, es porque tiene los sustentos probatorios para hacerlo. O sea, no podemos aquí partir de un manto de duda frente a la Corte Suprema. Y haciéndole una réplica al doctor Rodrigo Pombo, sí considero que las expresiones tan prematuras de Iván Duque como presidente electo fueron un poco desatinadas, porque al final termina hablando él habla del respeto de la institucionalidad, pero al final termina diciendo que cree en la honorabilidad e inocencia del senador Uribe. No le gustó eso. Como todos debemos creer. No le cuadró. ¿Cómo es? Lo que ocurre es que él no es cualquier ciudadano, él es presidente electo y eso per se hace que no se mantenga ese equilibrio de poderes. A mi juicio, su comportamiento correcto era mantenerse, dar unas expresiones quizá de solidaridad, es loable. Pero no decir que es inocente, que creía en su inocencia. No, la presunción de inocencia sí. es un derecho fundamental exactamente dice que prevalecerá la inocencia, no habla de una presunción. Entonces me parece un poco desatinado esa expresión final del presidente electo. A usted, María Antonia, eso, lo de Duque, esas palabras es que Duque por la noche... Es que Duque está en una situación en donde si hace una cosa, la mitad del país le va a decir por qué la hizo, y si no la hace, también la mitad del país le va a decir. Sí, porque ya hasta los falsos positivos... Entonces, ¿por qué salió a decir y por qué salió a defender? Pero si no sale a defender, resulta que tiene 9 millones, 10 millones de personas, 10 millones de personas que están esperando que salga y que los defienda, porque el Centro Democrático y toda la derecha está esperando defender al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque es una figura muy importante dentro de la dinámica del país. Hasta el mismo Mockus ayer lo decía en el Congreso, que pues no podía faltar en esta construcción de país la voz del senador Uribe. Yo no creo, en mi, digamos, como lo que observo, yo no conozco de fondo, digamos, como los ritmos y las cadencias del senador Uribe, pero lo que uno puede ver desde lejos y todos estos años de la historia política de Colombia es que el senador, cuando Colombia va, el senador ya fue, volvió y volvió a irse. Entonces hay que esperar a ver cuáles van a ser las 2 o 3 jugadas adicionales, porque mientras todos estamos medio entendiendo qué fue lo que pasó, en este momento él ya sabe si sí va a renunciar, si no va a renunciar, como decían ayer algunos analistas, si estaba cañando con su renuncia o no, y hay que esperar. Pero yo sí les voy a decir a ustedes 3 algo muy importante, Daniel, y es que a mí me parece muy bonito creer en la independencia de las instituciones, pero estamos en Colombia. Y en Colombia no hay independencia en las instituciones, hay una injerencia. Y este país y este gobierno que está terminando es uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido Colombia. Desafortunadamente, como también lo estábamos mencionando hace un rato, no hay una institucionalidad que defienda la justicia del colombiano, ni siquiera del colombiano de a pie que le cometen una atrocidad y que le afecta su vida, y tampoco una institucionalidad que defienda las entidades de este país. Entonces, a mí me parece regio que hablemos de defender el respeto de cada uno de los poderes, pero no hay independencia y sí hay injerencia. ¿Y cómo se demostró esa injerencia? ¿O cómo se ha venido demostrando? Con esa pésima práctica de yo te contrato a tu hermano, yo te contrato a tu primo, yo te contrato a tu hija, yo te contrato, yo te doy aquí, yo te doy allá, y el poder político se reparte gracias y aceitado al erario del país. Eso no es de este gobierno nomás. No, pero en este se profundizó. Sí, eso es en otra este cosa. se profundizó. Yo Y creo que no, aquí no hay justicia, profesor, que tenga los pantalones puestos o la falda puesta para salir a decir si sí o si no. Y afortunadamente las redes sociales existen para que nos demos cuenta de las atrocidades que las redes sociales son la cloaca de la argumentación. No puede decirlo usted. Yo creo que hay 2 cosas aquí que hay que separar netamente. Lo político
y lo jurídico. Este es un problema que tiene que manejarse con reglas de derecho, no de política. La política mueve emociones, porque ansía el poder y conquistar el poder y mantener el poder. Y eso es válido en el juego político. Pero este es un problema legal. Y el derecho no puede manejarse con emociones, tiene que manejarse con unas reglas jurídicas. Y en eso tenemos que ser muy claros. No podemos politizar más la justicia, porque entonces acabamos es con la justicia y tenemos con la política. Entonces no puedo decir que como aquí no hay independencia de poderes, sigamos así. Entonces volvamos a un Estado totalitario donde el jefe de Estado es el que maneja todo. No, Mussolini. No, porque nada ya pasamos el gobierno de Santos. Ya pasamos el gobierno. Nadie está diciendo eso. Entonces, Y mantengamos la además calma dejó y las arcas del dejemos que la Estado Corte haga desocupadas, su luego no hay tarea. posibilidad de llegar a esa dictadura, No, afortunadamente. dejemos que la Corte haga su tarea y que, como han dicho los mismos partidarios del senador Uribe, que se juzgue en derecho. Eso es lo que hay que mantener, esa calma. Y las redes sociales, ni yo soy jurista, ni tengo por qué estar, pero sí tengo claro que Por una eso el cosa error es... del Pero es que indagatorio. las está satanizando y ahí sí Pero se por eso equivoca digo, usted de este satanizar tema, algo que nos que está dejar que permitiendo la estar Corte lo conectados a maneje, todos. Eso sí. asumiendo, ¿no? Ahora, si la Corte interviene de una manera sesgada, para eso está la opinión pública también. Pero primero dejemos que salgan las pruebas. Yo ¿Cree usted, yo no conozco el doctor Sánchez, expediente. en la independencia que pueda tener la Corte Suprema de Justicia? Ahora, yo sé, y lo hemos constatado y ha salido al aire, hay problemas en las Cortes, como lo hay problemas en el gobierno, en todas partes. Pero eso no quiere decir ni que todos los magistrados sean corruptos, ¿no? Ni que todos los gobernantes sean corruptos, Ni que todos los funcionarios, ni que todos los funcionarios sean ni corruptos. que todos los ciudadanos sean corruptos. Exactamente. Entonces, por eso hay que tener muy claro que hay que deslindar ciertas cosas. Y precisamente evitar que las pasiones sean las que manejen estos asuntos. Porque es evidente, si yo no pudiera matar a ningún partidario de Millonarios porque no me gusta el pero asunto. ¿cómo no? Eso no sería se puede. indigno, Por eso. impropio de la Eso academia. es caer en como cualquier barra brava de esas que no... David. Además hay que tener prudencia. Aquí hay sectores políticos en donde los que creen en ciertos momentos en la justicia, cuando es a su favor, y en otros momentos la deslegitiman. Entonces, yo creo que hay que tener prudencia y creer en las instituciones. No cuando me conviene, que estén a mi favor. Y hablo precisamente de las denuncias del senador Álvaro Uribe. Cree en la institucionalidad cuando a bien tiene creer en ella, pero las deslegitima, por otro lado, cuando no le conviene. Porque es que este caso inicia por una denuncia interpuesta por él. Hay que recordar eso. Entonces, cuando él denuncia es porque cree, pero ahora que la investigación tiene otro rumbo, entonces comenzamos a deslegitimarla a la Corte Suprema. ¿Es independiente la Corte, Rodrigo? A ver, conceptualmente sí, y hay que jugarle al concepto. Yo soy de los abogados que no abogo por personas, sino por conceptos. Y creo que ahí está el grueso de la justicia. Pero en conceptos y en este diálogo bien sabroso que estamos elevando con el doctor David y el profesor doctorado dentro de muy poco, voy a decir dos análisis. Uno, es cierto que hay que defender, es cierto que hay que abrazar las instituciones y hay que abrazarlas con cariño y con genuinidad. Eso es verdad, eso es democrático, eso por demás es muy conservador. Eso tiene que ser así. No obstante lo cual, también es cierto que la presunción de inocencia es un derecho fundamental, que no hay que conculcarlo en nadie, ni siquiera en un ex servidor público tan polémico como el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y no estoy haciendo una defensa de oficio a alguien que no conozco, estoy haciendo una defensa de oficio de un concepto, la presunción de inocencia frente a una institucionalidad estatal que por demás, y no sin razón la doctora María Andrea está diciendo, está tachada además de injerencia, de corrupción, porque es que de ahí han salido los del cartel de la toga, porque es que uno de los magistrados más impolutos y sanos de este país, por ejemplo, el doctor Arturo Solarte, renunció a la Corte. ¿Y por qué renunció? Porque dijo, eso es un nido de ratas. Entonces, eso no hay que descuidarlo. La diferencia acá, doctor David, es cuál, que es que el ciudadano, ¿sí?, en caso de duda y ponderación, debe prevalecer. Sobre todo en materia penal, y usted bien lo sabe. Sí. Y creo que ese es el halo, la aureola con la que debemos ver el prisma del presidente Uribe. Porque la tendencia es, como fue presidente, como tiene tanto poder, como es de derecha, y como entonces no se ha retirado. y como no se ha retirado, entonces hay que conculcarle los derechos. Yo estaría haciendo, se los juro, la misma defensa de incluso hoy en día, un miembro de la FARC
que se posicionó como senador o como representante. Pero- Porque es el concepto el que hay que defender, sobre todo desde la academia. Y me parece que eso es muy importante. Y cierro con esto. Si eso es muy importante, de ahí uno debe entonces exigirle mayor respeto, mayor cautela a las decisiones de la autoridad pública, en este caso de la Corte Suprema. Y voy diciendo las cosas aún más claras, a las medidas cautelares como por ejemplo la medida de aseguramiento. Ojo con eso, ojo con eso. Tendrían que tener pues una prueba, como decían antes los penalistas, la prueba reina, eso ya creo que se olvidó en el argot penalista. Y si no la tienen, ojo con eso. Eso a mí me preocupa mucho. Vuelvo y repito, aplica para el presidente Uribe, para conservadores, para la gente de las FARC, para cualquiera. Hay que defender eso. ¿Qué iba a decir David? Es que evidentemente la presunción de inocencia hace parte de unas garantías que no son solo garantías constitucionales, sino son garantías de derechos humanos, el debido proceso. En este momento, llamar a indagatoria a una persona no es per se considerarlo culpable. Es decir, considero que aquí el doctor Rodrigo Pombo se está adelantando a los tiempos. En este momento nadie ha dicho que el senador Álvaro Uribe sea culpable. Hasta ahora se están dando las Por investigaciones. eso Pero el había una- presidente pero Maduro no. que dijo Comparto- presunción de inocencia. Pero hay una Pero, cosa y ahí. comparto la posición del profesor Sánchez y es, démosle tiempo a la Corte, porque es que per se estamos prejuzgando el comportamiento de la Corte, pero no le hemos permitido actuar. Y estamos generando un ambiente casi que de mala fe hacia la Corte, y a mí me parece que eso es nocivo. Es nocivo desconocer la institucionalidad, como es completamente nocivo desconocer la presunción de inocencia. Y en este caso, personalmente considero que al senador Álvaro Uribe nadie le ha desconocido la presunción de inocencia. No, sí, ¿Qué iba a decir? Hay dos temas que yo quiero agregar. Uno, y ahí sí le pido ayuda a Rodrigo porque yo no sé muy bien del tema, pero hoy sí estaban diciendo que cuando llaman a indagatoria, la posibilidad de que se vaya para la cárcel es muy alta en virtud de que hay 3 elementos por los cuales cuando una persona es llamada a indagatoria, inmediatamente se lo llama para la cárcel. ¿Por qué? interfiere. Porque interfiere con los testigos, porque puede tener interferencia con Podría. los testigos. Y en el caso de que ¿por qué lo meten en todo este rollo? Porque le están diciendo, usted interfirió con los testigos. Entonces, la posibilidad de que eso suceda no es cualquier bobada, no es cualquier que es que venga acá y nos cuenta, no. El alegato además de Uribe, y me uno a la frase de Rodrigo de hace un rato de, pues, yo defensora de oficio de Uribe, no. Pero lo que sí creo es que él dijo y le pidió a la Corte y lo dejó por escrito y radicado es quiero ir a hablar, quiero ir a rendir una, ¿cómo se dice? Versión libre. Una versión libre antes de pasar a esta etapa. Y el segundo punto que quiero traer a colación es que a mí sí me parece muy importante, independientemente de toda la polarización y de todo la receta perfecta para la tormenta perfecta que se está generando en este momento, es que si la Corte y lo que está pasando en este momento con el expresidente, senador y ciudadano Álvaro Uribe Vélez, de ser llamado a indagatoria, demuestra que hay un crecimiento y una maduración de las instituciones y por ende de la justicia, eso a mí me da mucha esperanza. Por supuesto. Veremos muy pronto seguramente a Juan Manuel Santos y seguramente también a muchos de sus funcionarios muy cercanos siendo llamados para rendir cuentas frente a muchísimas actuaciones que no se han movido una hoja en los expedientes que tienen. ¿Dónde está la investigación de Odebrecht? ¿Dónde están todos los temas del SENA? ¿Dónde están todos los temas de corrupción que hay y que se han delatado? Entonces, en términos específicos de lo de la Corte, a mí una cosa que no me suena, profesor, y que en eso estamos de acuerdo, es en lo de los tiempos. A mí eso me chirrea. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no hace 2 meses? ¿Y por qué no? Si eso viene desde hace tanto tiempo, ¿y por qué no esperaron después? Pero si esto está demostrando una maduración de la Corte y una independencia de la justicia, eso quiere decir que Colombia empieza a transitar por un sendero diferente, en donde vamos a empezar a ver seguramente entonces, puede ser, expresidentes en la cárcel. Y entonces es un llamado Como muy en otros importante, países. como en otros Perú, países, por como ejemplo, Perú, ya. como Ecuador, Brasil, que está a punto de medio meterse a la Brasil, cárcel. Es que nosotros acá en Colombia decimos, ay, no es que nosotros somos tan distintos, nosotros no nos parecemos a los venezolanos. ¿Perdón? Nosotros creemos que somos como medio suizos. No. Nosotros somos bastante parecidos a los venezolanos. Y dentro del vecindario, pues ni que se diga.
Entonces, si eso está madurando así, eso quiere decir que un funcionario público y que este gobierno le tiene que hacer un llamado a los ministros, y llegamos al tema, a que no pueden cometer abusos de poder, no pueden inducir a sus equipos a cometer equivocaciones que vayan en contra de la ley, en contra del funcionamiento honesto, transparente y correcto de un país. Porque eso quiere decir que va a haber una justicia que los va a llamar. ¿Por qué creen que quiere renunciar al Senado, o que ya radicó la carta y vamos a ver qué pasa la otra semana, para que el caso lo lleve la Fiscalía y no la Corte Suprema? Doctor Sánchez. Bueno, eso se pensaba inicialmente, pero la Corte ya ha dicho, nosotros no aflojamos esto, porque eso el es fuero para se ellos. Mantiene. El fuero se mantiene y por lo tanto somos nosotros los responsables. Incluso Uribe lo dijo. Sí. Ellos Sí. mantienen. Entonces, digamos que eso que pueden llamar la jugada de pasarlo a la Fiscalía. ¿Está descartado ya lo de la está Fiscalía? descartado. No del todo. No del No del todo, pero es sigamos. básicamente Sí. eso, ¿no? Sí. A menos de que algo suceda, pero tengo entendido por lo que he leído en la prensa hoy, es que como la Corte dijo, el fuero no lo pierde, así deje de ser senador, y eso hace que nosotros tengamos esa responsabilidad, el asunto no saldrá de la Corte. Ahora, yo en lo que sí estoy de acuerdo es que eso ahí sí puede haber mucho de política, ¿no? Hay un juego político, es decir, aunque hay que mantener separada la política del derecho, en la práctica estoy de acuerdo que lo uno y lo otro se juegan permanentemente, porque, y como le decía el profesor Murillo, aquí lo que está jugando es con las ambigüedades, ¿no? Yo conocí un abogado que decía, yo siempre me muevo en el filo de la navaja entre lo legal y lo ilegal. A mí eso no me parece que éticamente sea Llavero de posible. amigos, ¿no? Sí. No. De hecho, ya no tengo nada que Con el que de conceptos, pero a mí eso me claramente. pareció escandaloso, porque es que hay un problema ético que no se puede soslayar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que distingue a un abogado decente de un leguleyo? Que el leguleyo juega en esa ambigüedad de la ley, buscando los resquicios. Pero Los vacíos. Lo que nos falta en Colombia es volver a entronizar una ética que tiene que ser lo primero en el mundo, porque es que, si no, ahora, las reglas y el poder, las instituciones y el poder son un juego muy complicado, porque uno puede valerse de las instituciones para ganar poder o puede jugar con el poder para mantener las instituciones. Sí, pero permíteme y les profundizo un poco en relación con el fuero, un poco académico, pero muy corto. El fuero es una figura, digamos, constitucional bastante vieja, no solo en Colombia, sino en el mundo, y bastante apreciada, porque básicamente lo que busca es que ciertas autoridades no pierdan su autonomía, su soberanía, su buen criterio, su buen juicio, so pretexto y, digamos, con la amenaza de que cualquier funcionario de cualquier orden, como por ejemplo un juez municipal o de circuito, pueda aperturar una investigación en contra de ese funcionario. Entonces el Contralor lo tiene, el Procurador General lo tiene, los senadores, el fiscal y el presidente. En resumen, sería muy absurdo, y así lo ha pensado la teoría constitucional moderna, que al presidente de la República lo termine juzgando el juez de Tiribití. No riñe, digamos, con esta independencia y demás. Sobre esa base, ¿qué se tiene? Dentro de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hay dos grandes tesis, y dentro de la doctrina inclusive. Hay unos que hablan de el fuero institucional, es decir, que esa figura no está para defender a Juan, a Pedro o a María, miembros del Congreso, sino al Congreso como institución. La independencia dentro de la atribución de poderes y las ramas públicas del Congreso, no de la persona. No obstante lo cual, también hay otra doctrina que dice, no, es que el fuero es dual. Es decir, defiende la institución en una parte, pero también defiende al individuo, en tanto que en una democracia liberal moderna, el centro gravitacional del poder público es la persona, es el individuo y sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, bien cabe el debate ya muy aplicado para decir, el presidente Álvaro Uribe puede perfectamente decir cuál es, a juicio de él, el juez legítimo. Esa es mi posición y de muchos penalistas. Yo no soy penalista, soy constitucionalista administrativista. Y él puede perfectamente decir, me brinda más garantías la institucionalidad, siempre la institucionalidad, pero en cabeza de la Fiscalía, no en la Corte Suprema, que ha sido el partido político de antaño contradictorio a mi mandato. Mío personal. Yo creo que me parece que eso es válido,
Es como cuando nosotros, cuando estamos defendiendo la postura del no, decíamos, si ustedes quieren crear la JEP, perfecto, pero que todos aquellos que participaron, leo de memoria el acuerdo de las 310 páginas, de manera directa o indirecta en el conflicto armado, tengan que participar de la JEP. Nosotros dijimos, no, solo aquel que la legitime con su voluntad diga, oiga, yo creo la JEP, no, yo prefiero la Corte Suprema, no, yo prefiero la Fiscalía. Me parece que esa es la regla de oro de un mundo posmoderno. Y en ese sentido cabe, digamos, la practicidad del debate, ¿sí? El presidente Uribe, como ciudadano, puede decir, prefiero la Corte Suprema o prefiero la Fiscalía. Ambas institucionales, ¿no? Ese es el debate de fondo. Y algo muy importante para esa ilustración tan, digamos, tan clara. Quedó muy claro, Sí, quedó muy clara, pedagógica, sí. Muy clara, me quedó muy clara. Es, en estos días, precisamente, cuando salen las barras bravas de las diferentes orillas, decían en risa y en chanza, empezaban a decir, bueno, pues, bienvenido Uribe a la JEP. Entonces, se pregunta uno, de acuerdo con la explicación que acaba de dar Rodrigo, ¿pensaría Uribe que la JEP sería la entidad apropiada para que lo juzgue a él en virtud de los acuerdos? No sé. Lo hizo el general Montoya, ¿estoy de acuerdo? O sea, ¿qué Entonces, cree, no doctor lo Sánchez? sé, pero- ¿Cabía ahí? Bueno, yo no soy jurista, pero tengo entendido que la JEP no está para juzgar cualquier caso, sino los que están directamente ligados con el conflicto. Así es. Entonces, en este caso, no veo, pues... Además no tiene competencia. tiene Los competencia. acuerdos quedaron casi Eso lo dijo que... una senadora de super izquierda y lo dijo así atacada a la risa. sí, Dijo, sí. bueno, pues Hay bienvenido algo Uribe a la particular. JEP. En el acuerdo de La Habana quedó establecido, y así quedó plasmado en el acto legislativo 01-2016, un artículo que parece hecho para la medida, ustedes descubrirán para quién. Y dice que la JEP no tendrá competencia para quien haya sido presidente de Colombia. Así dice literal. Pero porque se desprenden los acuerdos. Sí, claro. Y es el acto legislativo del 2017. El 01 es el del referendo del 2017, es el de la aprobación Pero, de la JEP. el de la aprobación de la JEP queda Pero plasmado... es de desarrollo de los acuerdos. doctor Sí, Rodríguez. evidentemente. A lo que voy es precisamente que la JEP técnicamente no tendría competencia. Precisamente porque hay una regla establecida en el acto legislativo 01-2017. Pero la gracias, doctor. chancita, sí, tenía... Es una chancita. Sí, no, el como veneno. el pie chancita la ahí con carga, veneno. Y entonces no, el ahí misil de esa profundidad, eso sí, Yo quisiera hacer una senadora aclaración es con el para tema no del llamarla fuero. Claro. como Con el diría el tema del profesor a la fuero. cautela. Tal como lo dice el doctor Pombo, evidentemente la cuestión aquí del fuero es una cuestión bastante polémica porque no hay técnicamente una seguridad jurídica al respecto, puesto que la Corte ha tenido unos precedentes un poco variables. Por ejemplo, cuando nosotros conocimos los escándalos de la parapolítica y las infiltraciones de grupos al margen de la ley al interior del Congreso, vimos que como estrategia jurídica muchos congresistas comenzaron a renunciar a su curul con el fin de evadir la Corte Suprema, ¿de acuerdo? Sí, Porque sí, sí. consideraban que era mucho más benéfico para ellos acudir ante la Fiscalía ¿Cómo no? e irse por ley 600 y no por la ley 906. Y esta es la cuestión o el debate que se presenta hoy día, si Uribe está o tiene en sus abogados esa estrategia jurídica. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la Corte Suprema, en sala de casación penal, cuando descubre esa estrategia jurídica, decide dividir el fuero entre un antes, un mientras y un después. Técnicamente el artículo 235 de la Constitución establece que yo puedo conocer de conductas punibles antes de ser congresista, mientras en este momento sea congresista, o conductas punibles que se realicen mientras yo soy congresista, pero lo que no estaba claro era si podía después cuando cesaba de esa calidad de congresista. Y la Corte en el año 2009 emitió un auto unificando su precedente jurisprudencial diciendo que podía extenderse el fuero para aquellas personas que siendo congresistas cesaban en su función por renuncia o simplemente porque cesaba el periodo con el fin de por el fin de existir una relación entre la conducta y la función que ejercían. Y eso es lo que hoy se debe cuestionar al interior de la estrategia quizá jurídica que puedan tener los abogados del senador Uribe. Y es si ellos y si la Corte va a considerar que hay una extensión del fuero porque las conductas se dan dentro de sus funciones. Y yo considero... ¿Qué cree usted? Yo ¿Que considero... dónde va a quedar? ¿El antes, mientras o después? Hay un precedente reciente, es de mayo,
Sí. del excongresista Javier Cáceres. Y es muy similar al del caso del senador Álvaro Uribe, y es por también testigos falsos y fraude procesal. Es muy similar. Lo único que diferencia es la generación del litigio. En el caso de Javier Cáceres estaba prometiendo a un reo influenciar para que no fuera extraditado, y la Corte dijo que en ese caso concreto no era de las funciones de un congresista interferir en una extradición, por ende ordenó que el caso se fuera a la Fiscalía. La cuestión aquí es, el mismo caso de Álvaro Uribe tiene relación con sus funciones, y el único detalle es la generación del litigio. Recordemos que el litigio se genera por un control político de Iván Cepeda en funciones legislativas. Entonces puede ser que esa sea la diferencia, y puede ser que en este caso concreto, que yo creo que va a pasar, la Corte extienda su fuero y mantenga la competencia. Lo que cercenaría la política de fondo sobre la legitimidad de la administración de justicia, que por demás es un servicio público esencial. La legitimidad consiste básicamente en que quien cree que la autoridad puede es porque la valida, es decir, porque está diciendo no solo usted formalmente es mi juez natural, porque así lo dice la Constitución, sino que además yo creo que usted va a administrar pronta y cumplida justicia. Yo creo que en ese orden de ideas es perfectamente lícito, uno podrá estar de acuerdo o no, pero es perfectamente lícito, moralmente viable, que un reo diga: yo creo que usted me da más garantías y prefiero que usted me juzgue. Lo que no puede pasar es que no quede juzgado, estamos de acuerdo. Lo que no puede pasar es que exista impunidad, estamos de acuerdo. Pero es perfectamente viable que en ese discurso de la legitimidad del servicio público, sobre todo uno tan importante como es la administración de justicia, es que alguien diga: yo prefiero que usted me juzgue porque me da más garantías, yo prefiero que usted me juzgue. Lo que sí suena muy mal, y ahora sí volvemos a la política porque usted entre al redil, sí suena muy mal, es que el juez diga: no, usted de aquí no se me sale, porque es que yo quiero comer presidente y quiero generar un precedente histórico político. Ese mensaje, quiero llevarme la medalla, ese sí me parece muy peligroso. Yo sí no estoy de acuerdo. ¿Qué, David? Yo no estoy de acuerdo en que yo pueda a mi merced escoger quién me juzga. Eso per se no es institucional. Porque imagínense donde cualquier persona indiciada o acusada pudiera escoger cuál es su juez. De hecho, el fuero no es una garantía personal, el fuero es más una garantía institucional. Dependiendo de la tesis. Y la misma Corte Constitucional le ha validado esta tesis a la Corte Suprema de Justicia diciendo: miren, es que el fuero no es de una selección por parte de quien es investigado. El fuero es una garantía institucional y por ende es lo que ha dicho la Corte. Hay tesis. El doctor Sánchez, ¿qué tiene que decir? Bueno, yo en estos temas jurídicos sí prefiero quedarme un poco aparte porque no Pero soy experto en estos temas. ¿le cuadra eso de que se puede escoger? ¿O por el contrario lo ve mal el juez? No, yo creo que cuando uno escoge es porque también sabe un poco qué puede suceder, y ya entonces interviene una variable que no es estrictamente jurídica, que es válido. Yo no siento que no sea válido, pero estoy diciendo que si de lo que se trata es de juzgar en derecho, que es como hay que juzgar en estos casos principalmente, pues hay que dejar que sea la justicia, que es la que maneja este discurso, la que diga... Es que la Fiscalía también es justicia, doctor Romero. Sí, de acuerdo, pero la decisión individual No puede primar. no es otra cosa. Sí. Bueno, yo soy más garantista, pero entiendo su punto y lo respeto. Y el tema es que hay que esperar de todas formas, como ustedes lo decían hace un momento, es qué va a pasar con la Corte, es decir, cuáles son los pasos que va a dar la Sí, Corte, y exactamente. de igual manera cuáles son los pasos que va a dar Uribe, porque lo que sí es cierto es que todo el país está mirando eso. Es que Todo el país está pendiente de qué va a pasar. Y si el presidente y expresidente y senador renuncia, hay que esperar a ver si el Senado decide Ese es que otro sí. escenario, además. Y entonces, de pronto, el 7 de agosto lo que va a terminar es que se van a encontrar la marcha de la izquierda con la marcha que están convocando los de la derecha para darle todo el apoyo, los unos a los unos y los otros a los otros. Y ahí, ¿qué va a pasar? Que era lo que yo decía con el tema de la polarización y con el tema de la película, en donde todo el mundo está así y alguien comete un error. ¿Qué va a pasar el 7 de agosto? Por eso es que a mí no me cuadra el tema de los tiempos. No me cuadra el tema de los tiempos. Y hay 10 millones de personas que no les está gustando para nada lo que está pasando. ¿Le debe aceptar el Senado la renuncia, doctor Sánchez? Yo creo que sí. David. Ahora eso será sujeto a una votación y obviamente el Centro Democrático dirá que no.
Pero Es que yo creo que, y estoy de acuerdo con la doctora María Andrea. Hoy hubo cumbre en Río Negro, ¿no? Sí. Una- Y ayer estaban también para ir a hablar guardados con él todos, en la... claro. Yo estoy de ¿Qué acuerdo hacer? con la doctora María Andrea en lo primero que expresó, que es lo que aquí hemos dicho desde un inicio. Prudencia, esperemos que la Corte actúe. Nos estamos adelantando a los tiempos. ¿Pero usted qué dice? ¿Le debe aceptar el Senado las Yo renuncias? creo que esto no es si un debe o no, porque es un tema deliberatorio al interior de la plenaria. Personalmente creo que lo más adecuado, incluso si el senador Álvaro Uribe considera que su honorabilidad está en juego, es mantenerse como senador. Pero esto no es un tema de si debe o no, es un tema ya deliberatorio al interior de la plenaria. Doctor Rodrigo. Si yo fuera senador Sí. y se me ¿Usted presenta cómo el caso, votaría? yo voto en favor de la renuncia, sea quien sea. Si usted quiere renunciar, pues problema suyo, y con sus votantes, y vaya y dé explicaciones y qué tal. Si usted quiere renunciar, es que yo soy muy libertario, digamos, es decir, yo no entiendo por qué tendemos a pensar que conservar, preservar y custodiar la institucionalidad implica vulnerar la libertad de los individuos. No, pues claro que hay que cuidar el Congreso y las instituciones como la Corte Suprema, pero si el señor quiere renunciar, pues que renuncie, salvo que tenga un impedimento legal, que no lo tiene. Que renuncie tranquilo. ¿Por qué cercenarle ese derecho? Es que no quiero asociarme, no quiero trabajar, ya no quiero prestar más el servicio público. Perfecto, váyase. Ahora, eso tiene, por supuesto, unas consecuencias políticas enormes. ¿Quién lidera entonces la bancada del Centro Democrático, que es la bancada mayoritaria? ¿Quién liderará los debates en contra de 4 o 5 cabezas visibles de la oposición, muy portentosas, fuertes y prestigiosas? Eso es otro problema. Pero desde el punto de vista de la libertad, ¿por qué no aceptarle a cualquiera de los servidores públicos su renuncia? ¿A cuenta de qué? María Andrea, Pues yo, ¿cómo votaría usted si pues fuera yo- senador? Pues si a mí una persona me dice yo me quiero ir, pues yo voto sí. Eso es como, perdónenme que vaya a ser tan, digamos, como superficial, pero digamos que es para tratar de ambientar la cosa también un poquito. Eso es como en los realities. El concursante que dice yo quiero apagar mi antorcha, pues ¿por qué se lo van a negar? Que es que me enfermé, que me quiero ir para mi casa, que Me dio mamitis. me hace falta mi mamá. No, pues en este pues, de caso, hecho, pues evidentemente es el el senador señor Uribe, Uribe. yo no quiero tiene ser presidente del Senado. Toda la Uribe, connotación está del bien, caso, sí pero si quiero. a mí el señor, además es que él dijo, él cómo empieza a ambientar la carta de la renuncia es irrevocable. ¿Ah, sí? Irrevocable. Ah, sí, 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 Ahora, sí, sí. que en este momento, y eso también lo vi en todos estos debates, alguien lo decía, no sé si era el abogado Cancino, alguien lo pensaba, lo mencionaba, y era, puede que en el impacto de la noticia, De inmediato. pues agarró el Twitter que no le gusta al profesor y pum, y votó y dijo, voy a renunciar Sí, porque me sí, siento eso han dicho impedido. algunos, sí, Pero en efecto. evidentemente empiezan a pasar las horas, empiezan a llegar los abogados, empiezan a llegar las cumbres, Y no empiezan a llega la llegar el carta. respaldo y No llega la empiezan a llegar carta. los 10 millones de respaldos que hay, ¿no? Estamos listos para salir, por favor, senador, ¿no? Y el senador de repente dice, claro, es que se me va a desordenar la bancada, ¿qué va a pasar con el presidente? Pues que Duque, que pues el presidente Duque es el presidente Duque, pues porque está detrás de Yo tengo que Uribe. estar adentro. Es decir, Eso no es lo mismo. empiezan a pasar muchas No es cosas. lo mismo manejar por WhatsApp que adentro. Pero yo tengo una hipótesis que es absolutamente rodada y doy los créditos al Sí. profesor Fernando Cepeda. En unos debates televisivos esta semana mandó una conjetura que me parece muy interesante y atractiva. El profesor Cepeda dijo, miren, manda un mensaje como todo lo de Uribe, muy político. Y el mensaje es este. Yo, señores miembros de la FARC, yo, señor Petro, con una simple llamada indagatoria, me abstengo del ejercicio del poder público en mi condición de senador de la República para no interferir en cualquier decisión de la Administración de Justicia. En cambio ustedes, que son delincuentes y terroristas confesos, que son la escoria más grande que ha producido la humanidad, ahí están amarrados en virtud de un acuerdo espurio y legítimo porque los de él no ganamos esa votación del 2 de octubre del 2016. El debate, vuelvo y repito, ojalá hubiera sido mío, estaría aquí yo mucho más contento, es robada del profesor Fernando Cepeda, pero me gusta mucho. Está me tremenda gusta mucho, tesis. porque Sí, es un señor. mensaje Esa político. es Brava, de una brava, cosa brava, muy brava. buena, Sí, sí, muy sí. chévere. Sí. Terminamos. Muchas gracias. Esto se fue lástima. rapidísimo. Rapidísimo, yo no que íbamos a hablar del otro y de lo otro. No. Eso Qué siempre pasa. programazo hoy. Va para otro día. Qué programazo.
Doctor Sánchez, gracias. Gracias a usted por la invitación, estuvo fantástico, me divertí muchísimo. Sí, muchas gracias. David, un gusto. No, un gusto a ustedes y compartir la mesa Suerte con su doctorado. Muchas gracias. Nos cuenta cuando sea doctor. Bueno, gracias. Muy bien. Rodrigo, un gusto de nuevo No, tenerlo aquí comparto, en una delicia Vistovisión. estar acá, siempre se pasa el tiempo así, es una nota. Sí, muy sabroso esto. Y María Andrea, un placer que no sea la primera vez. Muchas gracias, Daniel, muchas Aquí, gracias, la verdad. Pues se el pasó debate demasiado es- rápido, quedé iniciada. Sí, no, es que sí, ya lo habíamos medio cantado. No nos dio para el segundo tema. Este programa usted lo podrá volver a ver este domingo a las 11 de la noche. Usted sabe cómo dicen. La audiencia Los no será invitamos a muy las 3 de la mañana, horario No, familiar. no me vaya a decir como la luciérnaga. Preso es horario, pero no. Y me dice Liliana Soto, la productora del programa. Faro en la noche es mañana, es el programa de nuestro director, el padre Ramón Zambrano, y va a entrevistar a el padre Efraín de León, secretario ejecutivo pastoral afro de Panamá. Faro en la noche es mañana a las 8 de la noche. Pero no cree, las 11 de la noche tiene muy No, buena seguro, sintonía, seguro, pese seguro. al viajado que me mandó. Y ojalá lo vea él mañana a las 11. Aquí estoy conectado. Es mucha en Estados Unidos los noticieros, la emisión estelar es a las 11 de la noche. No, sí. Lo que pasa es que aquí madrugamos. Aquí vienen los europeos a dar conferencias y no, el carro lo recogió a las 6. ¡A las 6! Sí, de acuerdo. Uno Se le dice van de desayunemos a espalda. las 9 de la mañana y uno le parece como si a las 9 de la Sí, mañana sí, son no, las medias se van de 9, espaldas. desayunemos 6 y media, Entonces es 7. español, ¿no? Dices, a las 6 nada más. Sí, no, para los españoles, como ellos dicen, fatal. Merci, monsieur. De rien, enchanté. Nos vamos. Feliz noche, que estén bien. Debates Cristovisión. Cristovisión.